El aire acondicionado de mi auto modesto soplaba un aire apenas tibio, insuficiente para combatir el frío húmedo de la noche del 23 de diciembre. Eran las 7 en punto. Las luces navideñas del condominio Los Olivos brillaban con una opulencia que yo misma había financiado. En el asiento del copiloto descansaban los regalos, envueltos con esmero. Encima de todos, una pequeña caja de música de madera oscura, la misma melodía que Esteban amaba desde niño. Detuve el auto frente a la garita de seguridad, esperando que la barrera se elevara. En lugar de eso, el guardia, un hombre joven que siempre me saludaba con respeto, desvió la mirada y levantó el intercomunicador, visiblemente avergonzado. Mi estómago, que había estado ansioso por la cena, se contrajo con un hielo distinto. El guardia colgó el teléfono y se acercó lentamente a mi ventanilla. No me miraba a los ojos. «Señora Aurelia, buenas noches. Disculpe, pero el señor Esteban dice que no puede recibirla». Sentí cómo la sangre se retiraba de mi rostro, pero mantuve las manos firmes sobre el volante. El olor a pino de los ambientadores del condominio se sentía agrio, sofocante. Vi a mi hijo, Esteban, salir de la casa principal sin abrigo, caminando rápido por el sendero peatonal iluminado. Su rostro, crispado por el frío y la incomodidad, era el de un extraño. Se detuvo a 2 metros de mi auto, bajo la luz blanca del poste de seguridad, frotándose los brazos. Ni siquiera se acercó a la puerta del auto. «Mamá, lo siento. Mejor no entres», dijo, su voz ahogada por el viento y la cobardía. Pude ver el reflejo de las luces de su casa, la casa de 400 metros cuadrados, en sus zapatos caros. «Valeria, ella se siente muy incómoda contigo aquí. Es mejor que pases Navidad en tu casa. De verdad lo siento». La humillación era un sabor metálico en mi boca. Él me estaba desinvitando de la Navidad en la puerta de la propiedad, que yo había pagado en su totalidad, mientras el guardia fingía revisar una bitácora. Él esperaba que yo simplemente diera la vuelta, como una visita indeseada, como una limosnera. Bajé la ventanilla por completo. El aire frío golpeó mi rostro, pero mi voz salió serena, tan precisa como una línea en un libro de contabilidad. «¿Incómoda?», pregunté mirándolo fijamente. Pude ver el terror en sus ojos. Él temía más a su esposa que a la verdad. «¿Incómoda? ¿En la casa de 400 metros cuadrados que yo pagué, Esteban? ¿En la propiedad cuyo enganche de $150,000 salió de la venta de mi propio apartamento?» Él retrocedió un paso como si mis palabras fueran piedras. Sabía que yo jamás levantaba la voz, pero también sabía que yo jamás olvidaba un número. Y yo tenía todos los números. En ese preciso instante, un auto de lujo, un Mercedes-Benz negro brillante, redujo la velocidad para entrar. Era la señora Aguirre, una vecina influyente del comité. Pude verla perfectamente, sus joyas brillando, su rostro girando para observar la escena. Vio a Esteban sin abrigo, a mí en mí, auto detenido, al guardia petrificado. Ella entendió la situación. La vergüenza pública era el arma de Valeria, pero ahora se volvía contra ellos. La señora Aguirre pasó lentamente, su mirada clavada en Esteban, quien se encogió. El testigo social que Valeria tanto valoraba acababa de registrar mi exclusión. La partida había comenzado, aunque ellos aún no lo supieran. Esteban balbuceó algo sobre un malentendido, sobre hablar después, pero yo ya no lo escuchaba. Mi mirada se desvió al asiento, del copiloto, a la pequeña caja de música. El objeto que representaba mi amor incondicional ahora parecía un símbolo de mi estupidez. 45 años de sacrificios, resumidos en una puerta cerrada. El guardia seguía mirando al suelo. La señora Aguirre desaparecía por la curva. La humillación era total, pero algo más nació en ese frío, una claridad absoluta. No era ira lo que sentía, era la precisión de una auditoría. Sabía exactamente qué cláusula, de qué contrato acababan de violar. «Entiendo, Esteban», dije con calma. Subí la ventanilla, cortando su última excusa a medio camino. Él me miró confundido, esperando lágrimas o gritos. No le di ninguna de las dos. Puse el auto en reversa. El movimiento fue suave, controlado. El guardia levantó la mirada, aliviado de que el conflicto hubiera terminado. Pero para mí, acababa de empezar. Mientras me alejaba de Los Olivos,
El peso de la caja de música en el asiento a mi lado se sentía como un ancla, pero también como un arma. Ellos habían roto las reglas de la familia. Ahora tendrían que enfrentar las reglas de mis contratos. No conduje hacia mi pequeño apartamento alquilado. No iba a casa a llorar mientras ellos preparaban su fiesta de Nochebuena con mi dinero. Mi chequera había sido su corazón durante 45 años. Cuando la chequera se cerró, su corazón se detuvo. Giré el volante hacia el centro de la ciudad, hacia el edificio de oficinas donde la doctora Fuentes, mi antigua colega, y ahora una abogada, formidable, me esperaba. Yo había agendado esta revisión de documentos hace una semana, como una medida preventiva. Ahora se había convertido en el primer paso de mi plan de ejecución. La Navidad, después de todo, se celebraría, solo que no como ellos esperaban. Durante 45 años, mi chequera fue su corazón. Cuando la chequera se cerró, el corazón se detuvo. Ese pensamiento me acompañó mientras conducía por la autopista vacía. Mi vida había sido una serie de transferencias bancarias, de sacrificios silenciosos que Esteban y Valeria habían aceptado como si fueran un tributo obligatorio. Recordé la tarde de marzo de 2018, la luz gris entrando por la ventana de la notaría, el olor a papel viejo y tinta. Yo tenía 67 años y firmaba la venta de mi propio apartamento, aquel de 80 metros cuadrados donde había criado a Esteban, donde cada rincón guardaba una memoria. Lo vendí para darles los $150,000 del enganche para esa casa obscena en Los Olivos. Esteban lloró. Ese día dijo que me lo pagaría. Sus lágrimas se secaron tan rápido como la tinta en el contrato. Me mudé a un apartamento alquilado, mucho más pequeño, justificándolo como más manejable para mi edad. La verdad es que apenas me alcanzaba después de liquidar mi patrimonio por ellos. Entonces, en 2020, comenzaron las llamadas. Esteban supuestamente había perdido su trabajo, una mentira que olí al instante, pero que decidí creer por miedo a perderlo. Valeria no podía soportar la idea de reducir su nivel de vida. Así que cada mes me sentaba en mi pequeña cocina, el olor a café barato impregnando el aire, y miraba la pantalla de mi computadora. Revisaba mis cuentas, mis ahorros de jubilación menguando, y transfería $2,200 cada mes, sin falta, durante 36 meses, para cubrir la hipoteca que él juraba no poder pagar. Fueron $79,200 adicionales a los $150,000 iniciales. Más de $229,200 en total. Y eso sin contar los extras, como las cuotas del club de subastas Campo de Valeria. «¿Mamá?», me decía Esteban por teléfono, su voz siempre con ese tono lastimero que había perfeccionado. «Valeria necesita $3,000 para las cuotas del club. Es importante por las apariencias. No querrás que los vecinos hablen, ¿verdad?». Por supuesto que no quería. Así que transfería el dinero, imaginando a Valeria riendo con sus amigas, gastando mi seguridad financiera en cócteles y clases de tenis, mientras yo recortaba mis propios gastos médicos. Cada transferencia era una pequeña humillación, un recordatorio de que mi valor para ellos era puramente transaccional. Incluso mis regalos, los pocos intentos de afecto personal que me atrevía a ofrecer, eran recibidos con desdén. Recuerdo el invierno pasado. Pasé 2 meses tejiendo un suéter de lana de cachemira, un azul profundo que sabía era el color favorito de Valeria. Se lo di en su cumpleaños. Una semana después, durante una visita rápida, yo nunca era invitada a quedarme, Valeria me lo devolvió. No estaba doblado. Estaba arrugado dentro de la misma bolsa de regalo en la que se lo había dado. «Gracias, Aurelia», dijo, su voz con ese filo de impaciencia. «Pero esta marca, bueno, no es una marca, y simplemente no combina con los muebles nuevos. El suéter fue donado. Mi esfuerzo, descartado como basura. La casa de 400 metros cuadrados se convirtió en su fortaleza, y yo en la visitante incómoda. Cada visita requería una cita previa, coordinada por Esteban, quien siempre sonaba nervioso. «¿Estás segura, mamá? Valeria tiene un evento de caridad. Valeria está redecorando el ala de invitados. Yo, la dueña legal de la propiedad, tenía que pedir permiso para entrar. Y cuando lo hacía, era relegada a la cocina, o me sentaban en el sofá menos cómodo,
mientras Valeria daba órdenes al personal de servicio, ignorándome deliberadamente. El mensaje era claro. Mi dinero era bienvenido. Mi presencia no. Habían confundido mi paciencia con debilidad. Ellos creían que yo era una anciana, sentimental, fácil de manipular con una foto del nieto que nunca me dejaban ver a solas, o con una promesa vacía de «cenaremos juntos la próxima semana». Lo que olvidaron, lo que siempre subestimaron, es que no pasé 40 años como contadora pública, auditando empresas multimillonarias. Por ser sentimental, pasé mi vida encontrando errores, buscando discrepancias, leyendo la letra pequeña que todos ignoran. Y cuando compré esa casa, usé todo ese conocimiento. No la puse a su nombre. Eso habría sido un error de principiante. Mi generosidad siempre fue meticulosa. Creé una estructura legal sólida. Consulté a la doctora Fuentes mucho antes de firmar nada. La casa, valorada hoy en $800,000, estaba a mi nombre, Aurelia Montoya. Lo que les otorgué no fue una donación, fue un contrato de comodato, un préstamo de uso. Les permitía vivir allí, disfrutar de mi inversión, mantener su estatus, siempre y cuando cumplieran ciertas condiciones básicas, condiciones que yo misma redacté, pensando, ingenuamente, que nunca tendría que usarlas. Condiciones que incluían el respeto básico y el acceso a mi propia propiedad. Condiciones que, esa noche en la garita, Esteban había violado flagrantemente frente a un testigo. La ironía era dolorosa. Valeria estaba obsesionada con la estética y el estatus, su auto Audi, sus fiestas, sus muebles de diseñador. Todo comprado con mi dinero, con el dinero de la mujer que, según ella, arruinaba la estética de su cena de Navidad. Ella quería los beneficios de mi sacrificio, pero no quería la fuente de ese sacrificio. Quería la casa, pero no a la madre que la pagó. Creían que, por tener 72 años, yo estaba acabada, senil, impotente. No entendían que una mujer que ha pasado su vida equilibrando cuentas no puede soportar un desequilibrio tan profundo. Mi indignación no era explosiva, era fría, calculadora. Era la indignación de una auditora que encuentra un fraude masivo. Ellos habían falsificado el amor, habían malversado mi confianza. Mientras conducía hacia la oficina de la doctora Fuentes, el dolor de la traición se asentaba, pero no me paralizaba, se convertía en combustible. Ellos habían olvidado quién era yo. Yo era la mujer que había financiado su vida entera, y ahora iba a ejecutar la hipoteca emocional. Iba a cobrar la deuda más grande de todas, la dignidad. Sabían que yo era contadora, pero nunca entendieron lo que eso significaba. Significa que cada centavo está registrado. Significa que cada promesa rota tiene una penalización contractual. Ellos veían mi meticulosidad como una excentricidad de anciana. Pronto descubrirían que era mi arsenal. Recordé mi apartamento de 80 metros, el sol de la tarde entrando por la ventana, la paz que tenía. Lo había sacrificado todo por la felicidad de mi hijo, y él me había dejado afuera en el frío, literalmente. La contabilidad estaba a punto de comenzar. No tenía miedo de perder a Esteban. ¿Cómo puedes perder algo que demuestras que nunca tuviste? El hombre que me echó de la puerta no era mi hijo, era el inquilino moroso de Valeria. Mi vulnerabilidad, ese terror a la soledad, se había quemado en la garita, reemplazado por una resolución de acero. No estaba sola, estaba acompañada por 40 años de experiencia, por cada recibo guardado, por cada transferencia registrada y, lo más importante, por la cláusula 7 de un contrato que ellos nunca se molestaron en leer. El edificio de la doctora Fuentes se alzaba frente a mí, oscuro contra el cielo nocturno. Las luces de Navidad de la ciudad parecían burlarse de mí. Apagué el motor. El silencio en el auto era absoluto. Tomé mi maletín del asiento trasero. No contenía regalos. Contenía la copia maestra del contrato de comodato. La reunión no sería larga. La doctora Fuentes, al igual que yo, era una mujer de números, no de dramas, y los números estaban todos de mi lado. Ellos habían iniciado esto. Yo solo iba a terminarlo, con precisión quirúrgica. La doctora Fuentes me esperaba en su oficina en el piso 12. Eran las
8:15 p.m. del 23 de diciembre. El resto del edificio estaba oscuro y silencioso. Solo su lámpara de escritorio arrojaba un círculo de luz intensa sobre la madera de caoba. El aire olía a café fuerte y a libros legales. No hubo abrazos, ni palabras de consuelo. La doctora Fuentes, con sus 50 años y una mirada que podía diseccionar un balance general a 10 pasos, simplemente señaló la silla frente a ella. «Aurelia, llegaste rápido. Asumo que la revisión preventiva se ha vuelto urgente». Su voz era tan serena como la mía, un bálsamo de profesionalismo sobre la herida abierta de la humillación. Me senté, coloqué mi maletín sobre mis rodillas y le conté los hechos. No usé adjetivos emocionales. Le describí la hora, 7:00 p.m., el lugar, la garita de los olivos, las palabras exactas de Esteban. «Valeria se siente incómoda. Mejor no entres». Le mencioné el testigo clave, la señora Aguirre, y el objeto en mi asiento, la caja de música. Hablé durante 3 minutos, sin que mi voz temblara. Mi entrenamiento como auditora me enseñó que los hechos son las únicas armas que importan. Cuando terminé, el silencio en la oficina era pesado, roto solo por el zumbido de la computadora de la doctora. Ella asintió, lentamente, sus ojos fijos en los míos, evaluando no mi dolor, sino mi resolución. «Negación de acceso», dijo ella, más para sí misma que para mí. Juntó las manos sobre su escritorio. «Aurelia, la última vez que hablamos sobre esta estructura, hace 5 años, te advertí que el comodato era generoso, pero que la cláusula de ingratitud era tu única salvaguarda. Siempre pensamos que era una formalidad». Se inclinó hacia adelante. «Trajiste los documentos que te pedí para la revisión, supongo. Específicamente, el contrato de comodato maestro». Sabía que no estaba preguntando. Estaba dando la primera instrucción de nuestra contraofensiva. Este era su terreno. Abrí mi maletín de cuero gastado. Saqué una carpeta timbrada, de color azul oscuro, con la etiqueta «Propiedad Los Olivos, comodato». No estaba en mi caja fuerte de casa, como dictaría el drama. Había estado en este maletín durante una semana, listo para esta reunión preventiva. La previsión, aprendí en mi carrera, lo es todo. Deslicé la carpeta sobre el escritorio pulido. La doctora Fuentes la abrió sin prisa. Sus dedos pasaron las primeras páginas de formalidades, la descripción de la propiedad de 400 metros cuadrados, el valor de $800,000. Sabía exactamente lo que buscaba. Sus ojos se detuvieron. Tomó un bolígrafo rojo y trazó un círculo perfecto alrededor de un párrafo específico. «Aquí está», dijo. Acercó el documento para que yo lo viera, aunque yo me lo sabía de memoria. Cláusula 7. Revocación inmediata por causa de ingratitud. El texto era denso, legal, pero el subartículo 7.2 era cristalino. La negación de acceso a la propietaria, Aurelia Montoya, a cualquier área de la propiedad, por cualquier motivo no relacionado con la salud pública o un desastre natural, constituirá un acto de ingratitud flagrante y activará la revocación inmediata del presente contrato. La cámara se enfocaría en esas palabras. Ingratitud flagrante. «Ellos creen que tú les regalaste una casa, Aurelia», dijo la doctora Fuentes, recostándose en su silla. «Pero este documento prueba que solo se la prestaste, y esta noche, Esteban, actuando como agente de Valeria, violó la condición más fundamental del préstamo. El impacto de esta prueba era absoluto. Esta no era una disputa familiar sobre quién cena dónde en Navidad. Era un incumplimiento de contrato. La casa es legalmente tuya. Ellos no son inquilinos sin paga», aclaró, citando mi propio pensamiento. «Son ocupantes precarios en violación de un acuerdo legal vinculante. Podemos actuar». Me sirvió un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. «La negación de acceso es suficiente para la notificación de desalojo», continuó, su mente ya trazando los siguientes 3 movimientos. «Pero para que la ejecución sea limpia y para asegurar cualquier reclamación financiera futura, necesitamos solidificar la magnitud del abuso y la premeditación». Hizo una pausa. «Mencionaste que pagaste la hipoteca. ¿Tienes pruebas de eso? ¿Pruebas de que él mintió sobre su situación laboral?» Asentí. Esta era la segunda capa de mi archivo mental.
Los números que había repasado cada noche antes de dormir. 36 meses, dije. $2.200 cada mes. Desde 2020, cuando dijo que perdió su trabajo. La doctora Fuentes giró su monitor hacia mí y abrió el portal de mi banco en línea. Accede. Imprimiremos cada transferencia. Mis dedos volaron sobre el teclado. La interfaz bancaria apareció. Navegué a la sección de transferencias históricas. Allí estaban, una línea tras otra, una letanía de mi sacrificio. 2 de marzo de 2020, $2.200. 2 de abril de 2020, $2.200. 2 de mayo de 2020, $2.200. 36 entradas idénticas, todas desde Aurelia M. a Banco Hipotecario, con el número de préstamo de Esteban. La impresora, en la esquina de la oficina, cobró vida. Un zumbido agudo que rompía el silencio solemne. Una página, luego otra y otra. El olor a tóner caliente llenó el aire. La doctora Fuentes recogió las hojas a medida que salían. La pila crecía en su mano. Un fajo grueso de papel que representaba $79.200 de mis ahorros de jubilación, evaporados para mantener el Audi de Valeria y las cuotas de su club. El peso visual de esas hojas era casi más impactante que el número mismo. Era la prueba física de su dependencia y de mi agotamiento financiero. $79.200, dijo la doctora Fuentes, grapando la pila con un golpe seco, sumados a los 150.000 del enganche. Dejó los papeles junto al contrato. Prueba maestra 1. El derecho legal a la casa. Prueba 2. El alcance del sacrificio financiero y la mentira de Esteban. Ella me miró. Él mintió sobre no poder pagar. Usó tu dinero para mantener un estilo de vida, no para sobrevivir. Esto demuestra un patrón de abuso financiero. Pero me falta algo, Aurelia. Me falta la intención. Me falta Valeria. Tenía razón. Esteban era débil. Pero Valeria era el motor de la crueldad. Esteban podía argumentar pánico financiero, debilidad de carácter. Necesitábamos la prueba de que la humillación de esta noche no fue un impulso cobarde, sino un plan calculado y orquestado por ella. ¿Cómo demostrar lo que se dijo en la privacidad de esa casa de lujo? Mi mente trabajó rápido, repasando los sistemas que yo misma había configurado para ellos cuando se mudaron, cuando aún creía que éramos una familia. Y entonces lo recordé. El calendario familiar, dije. Mi voz apenas un susurro. Cuando se mudaron, expliqué, configuré un sistema de calendario y correo electrónico familiar compartido. Para las citas del nieto, los pagos de servicios, los eventos. Esteban era un desastre con la organización. Yo todavía tengo acceso de delegado. Nunca pensaron en revocarlo. Creyeron que solo lo usaría para enviar recordatorios de cumpleaños. La doctora Fuentes sonrió por primera vez esa noche. Fue una sonrisa sin alegría, la sonrisa de un cirujano que ha encontrado el punto exacto para la incisión. «Ábrelo, Aurelia». Volví al monitor. Accedí a mi propio correo y navegué a las cuentas delegadas. El calendario de familia Esteban Valeria apareció, lleno de citas. Tenis Valeria, cata de vinos, prueba de vestuario. Me moví a la bandeja de entrada asociada. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Usé la barra de búsqueda. Navidad. Los resultados aparecieron. La mayoría eran boletines de tiendas de lujo. Y entonces lo vi. Un correo enviado el 20 de diciembre, 3 días antes. El remitente, Valeria. El destinatario, Esteban. El asunto, plan para el 24. Hice clic. La pantalla se iluminó con el texto. Mis ojos escanearon las líneas, pero mi cerebro apenas podía procesar el veneno. Allí estaba, en letras negras sobre fondo blanco. Esteban, he sido clara. Tu madre no puede venir el 24. Arruina la estética. Todos mis amigos importantes estarán allí, y ella simplemente no encaja con la imagen que estamos construyendo. Mi aliento se atascó. Seguí leyendo. Dile cualquier cosa. Dile que estamos enfermos. Dile que salimos de la ciudad. Francamente, no me importa. Ya tenemos la casa. ¿Qué más quiere? Imprímelo, dijo la doctora Fuentes. Su voz era hielo puro. Presioné el icono de la impresora. El papel salió, cálido al tacto. La doctora Fuentes lo tomó. Prueba 3. Premeditación y malicia.
Ya tenemos la casa, ¿qué más quiere? Colocó la hoja sobre las otras. Esto es todo lo que necesitamos para demostrar la ingratitud. El impacto de ese correo electrónico era devastador. La humillación en la garita no fue un impulso, fue un plan, una ejecución fría, y Esteban fue el cobarde que apretó el gatillo. Mi dolor se transformó en una calma gélida. Ya no eran mi familia, eran mis adversarios en un litigio. Estaba a punto de cerrar la ventana del correo cuando algo más captó mi atención. Un correo justo debajo, también de Valeria a Esteban, con el asunto, pagado, Catering 24. Por puro instinto de contadora, lo abrí. Adjunto había un archivo PDF. Lo abrí. Era la factura de Gourmet Palace, una empresa de catering de lujo. Mis ojos bajaron directamente al total. $8,000. $8,000 USD para la cena del 24 de diciembre. Una fiesta para 30 invitados. La fiesta de la que me habían echado porque arruinaba la estética. $8,000, dije en voz alta. La doctora Fuentes miró la pantalla. Pagado desde la cuenta conjunta, observé, reconociendo los últimos 4 dígitos. La misma cuenta donde yo depositaba los $2,200 de la hipoteca. Estaban usando mi dinero. El dinero que yo les daba para salvar su casa, para pagar una fiesta extravagante diseñada específicamente para excluirme. Esta era la prueba 4, el insulto final, la malversación de mi sacrificio para financiar mi propia humillación. Imprímelo también, Aurelia, dijo la doctora Fuentes. Esto completa el cuadro. La impresora zumbó por última vez. Ahora teníamos una pila de evidencia tangible. El contrato, prueba 1, que establecía mi derecho de propiedad, y la cláusula 7 de ingratitud. Los extractos bancarios, prueba 2, que probaban $79,200 en pagos de hipoteca bajo falsas pretensiones. El correo electrónico, prueba 3, que probaba la premeditación maliciosa de Valeria. Y la factura del catering, prueba 4, que probaba que estaban usando activamente mis fondos para la fiesta de la que me excluyeron. El rompecabezas estaba completo. No había ambigüedad. No había defensa posible para ellos. La doctora Fuentes organizó los 4 juegos de pruebas en carpetas separadas. Aurelia, la ley está de tu lado. La moralidad está de tu lado. Y lo más importante, los documentos están de tu lado. Miró el reloj en la pared. Eran casi las 10 p.m. del 23 de diciembre. Tenemos trabajo que hacer esta noche. Mañana es Nochebuena. Y según esta factura, tienen una cena planeada para las 9 p.m. Me miró fijamente. Vamos a asegurarnos de que sea una velada que nunca olviden. Es hora de redactar la notificación extrajudicial. Mi mente estaba clara. La mujer que había llegado a esa oficina 2 horas antes, temblando de humillación en la garita, ya no existía. En su lugar estaba la contadora, la auditora. Tenía mis libros balanceados, mis pruebas alineadas. El pasivo era su ingratitud, el activo era mi dignidad, y el resultado final sería la ejecución. Asentí. Prepara el documento, doctora. Yo revisaré los números una vez más. No puede haber margen de error. El plan silencioso había comenzado, y cada paso sería tan metódico como las transferencias que yo había hecho durante 3 años. El descubrimiento de estas pruebas fue como encender una luz en un sótano oscuro. Había vivido con miedo a lo que acechaba en las sombras, el miedo a la soledad, el miedo a perder a mi hijo. Pero la luz de los hechos crudos reveló la verdad. No había nada que temer. La casa nunca fue suya. El dinero fue un préstamo, no un regalo. Y el amor que yo sentía era unilateral, una inversión sin retorno. Las pruebas no solo me dieron poder legal, me dieron permiso para dejar de sentirme víctima y empezar a actuar como la propietaria que siempre fui. Revisé el correo de Valeria una última vez. Arruina la estética. Esa frase resonaba. Valeria había construido su mundo basado en las apariencias, en cómo se veían las cosas para los vecinos, para sus amigos del club. Había basado su estatus en una casa que no era suya y en un dinero que no había ganado. Y ahora, yo usaría la prueba de su propia superficialidad para desmantelar ese mundo, pieza por pieza. La estética que ella tanto cuidaba estaba a punto de colapsar de la manera más pública posible. La doctora Fuentes ya estaba tecleando furiosamente, su rostro iluminado por el monitor.
El lenguaje del documento que redactaba era frío, legal e implacable. Mencionaba el contrato de comodato. Artículo 7. Mencionaba la violación flagrante ocurrida a las 7:00 p.m. del 23 de diciembre. Mencionaba la presencia de testigos. Era una máquina legal que se ponía en marcha, y yo era la operadora. El tiempo del duelo había terminado. El tiempo de la auditoría había comenzado. ¿Y el balance? Yo lo sabía. Saldría a mi favor. La noche del 23 de diciembre se disolvió en la madrugada del 24, trabajando bajo la luz fluorescente de la oficina de la doctora Fuentes. El paso 1, mostrarle el contrato de comodato. Había sido completado a las 8 p.m. Su reacción inicial no fue de sorpresa, sino de sombría validación. «Aurelia, preparaste esto para un día lluvioso», dijo, tocando la cláusula 7. «Ellos acaban de desatar un huracán». Mi reunión preventiva se había convertido en una sala de guerra. No había temblor en mis manos, no había lágrimas, solo el frío y metódico pulso de una auditoría que finalmente cuadraba. La humillación en la garita fue el último asiento contable que necesitaba. Pasamos la noche afinando la estrategia. No se trataba solo de la casa. Se trataba de asegurar que no pudieran contraatacar con mentiras o manipulación. A las 9 a.m. del 24 de diciembre, con el sol de la mañana entrando a rayas por las persianas, la doctora Fuentes tenía el primer borrador de la notificación extrajudicial de desalojo. «Confirmé la validez total de la cláusula 7», anunció, después de una consulta temprana con un especialista en litigio civil. «La negación de acceso es una violación inequívoca. Es sample causal de revocación inmediata. No requiere un juicio largo. Requiere ejecución». La palabra ejecución sonó limpia, justa. El documento era una obra maestra de precisión legal. Citaba el contrato, la fecha, la hora exacta de la violación, 7:00 p.m., 23 de diciembre. El lugar, la garita de seguridad, e incluso la presencia de testigos, el guardia y la señora Aguirre. Cada palabra estaba diseñada para ser inexpugnable, cerrando cualquier escapatoria que Esteban pudiera intentar. No era una súplica, no era una advertencia. Era una orden civil basada en un incumplimiento contractual flagrante. Yo, Aurelia Montoya, propietaria legal, revocaba su derecho de uso. El tono era tan impersonal y definitivo como el cierre de un balance anual. Mientras la doctora Fuentes pulía el lenguaje legal, mi tarea fue el paso 3, armar el anexo probatorio. Eran la 1 p.m. del 24 de diciembre. La impresora de su oficina empezó a escupir las 36 hojas de mis extractos bancarios. El zumbido constante era la banda sonora de mi sacrificio. 2.200, 2.200, 2.200, $79.200 en total. Al mismo tiempo, en su monitor, yo tenía abierta la bandeja de entrada delegada. Encontré el correo de Valeria del 20 de diciembre. «Arruina la estética. Ya tenemos la casa. ¿Qué más quiere?» La sangre se me heló, pero mi mano no vaciló al presionar «imprimir». La prueba final fue la factura del catering. $8.000. El PDF mostraba el detalle. Champán francés, canapés de caviar, estación de postres, pagado con la cuenta conjunta donde yo depositaba el dinero de la hipoteca. Estaban usando mis ahorros de jubilación para financiar la fiesta de la que me habían echado por no encajar. Imprimí esa factura también. La doctora Fuentes tomó las 4 pruebas: el contrato, los extractos, el email y la factura. «Esto ya no es un desalojo, Aurelia», dijo, su voz dura. «Esto es una disección». Anexamos copias de todas las pruebas a la notificación oficial. El paquete era grueso, pesado. No podía ser descartado como el delirio de una anciana. Eran hechos, números y contratos. A las 4:30 p.m., la doctora Fuentes contactó a un notario público, un hombre con rostro severo y reputación de eficiencia. «Necesito que este documento sea entregado y firmado a las 5:00 p.m. en punto, en Los Olivos. Ni un minuto antes, ni un minuto después». El paso 4 estaba en marcha. La precisión del tiempo era vital. Queríamos que recibieran la noticia justo cuando comenzaban sus preparativos para la gran noche. A las 5:15 p.m., el notario llamó a la doctora Fuentes. Lo pusimos en altavoz. «Misión cumplida».
dijo el hombre. La señora, Valeria, lo recibió en la puerta. Estaba vestida de gala. Le leí el propósito del documento. Ella se rió. Hizo una pausa. Dijo textualmente: «¿Mi suegra? Está senil. Esto es basura». Y procedió a romper la notificación y el sobre frente a mí. Lo tengo todo registrado en mi acta. Mi corazón dio un vuelco. No de dolor, sino de alivio. La arrogancia de Valeria acababa de ser nuestra mayor aliada. Ella había rechazado formalmente la oportunidad de irse en silencio. ¿Rompieron la notificación?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La doctora Fuentes colgó y me miró. Sí, creyeron que era una broma. Han ignorado una notificación legal entregada por un oficial de la corte. Se levantó y tomó su abrigo. Esto simplifica todo. Su plazo de 4 horas para desalojar voluntariamente expira a las 9:00 p.m. Al ignorar la advertencia pierden el derecho a negociar. Ahora solo queda la ejecución forzosa. El plan había funcionado mejor de lo esperado. Su desdén era la última prueba que necesitábamos. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de mi vida. No fuimos a mi apartamento. No fuimos a un restaurante. El paso 5 requería paciencia y proximidad. A las 7:30 p.m. estábamos en el auto de la doctora Fuentes, un sedán oscuro y discreto, estacionadas a 2 calles de la entrada de Los Olivos. El aire en el auto era frío, cargado de anticipación. No hablamos mucho. Revisé los documentos en mi regazo una y otra vez, aunque me los sabía de memoria. Cada cláusula, cada número, todo estaba en orden. Desde nuestra posición podíamos ver el desfile de autos de lujo, Mercedes, BMWs, Audis, exactamente el tipo de audiencia que Valeria anhelaba. Pasaban por la garita, donde a mí me habían humillado menos de 24 horas antes. Pude ver las luces brillantes de la casa, escuchar la música clásica que se derramaba en la noche. 30 invitados, según la factura de Lice Catering, incluida, como sabíamos, la señora Aguirre, mi testigo. El escenario estaba perfectamente iluminado para el acto final. Valeria tendría la fiesta de estatus que tanto deseaba, solo que el tema central sería su caída. A las 8:45 p.m., mi reloj marcaba el tiempo con una precisión tortuosa. «¿Estás lista, Aurelia?», preguntó la doctora Fuentes. No me preguntó si estaba segura o si quería reconsiderar. Me preguntó si estaba lista. Asentí. «Nací lista para esto, doctora. Solo tardé 72 años en darme cuenta». Ella asintió, satisfecha. Ellos eligieron esta noche. Ellos eligieron la audiencia. Nosotros solo estamos entregando la respuesta formal. La promesa de una resolución inminente era un bálsamo para la herida de décadas. A las 8:55 p.m., un vehículo discreto se detuvo detrás de nosotros. 2 oficiales de justicia, con trajes civiles pero con la autoridad inconfundible de la ley, se bajaron. La doctora Fuentes les entregó la orden judicial de ejecución, obtenida de emergencia, esa tarde gracias al acta del notario sobre la destrucción de la notificación. «La propietaria, la señora Montoya, nos acompañará», dijo ella. Los oficiales asintieron, sus rostros impasibles. Estaban acostumbrados a esto. Para ellos era un trabajo. Para mí era la recuperación de mi vida. La doctora Fuentes revisó su teléfono. Valeria acaba de publicar una foto en su red social. El brindis está comenzando. Perfecto. Quería que estuvieran en la cima, en el punto más alto de su arrogancia, cuando el martillo cayera. No merecían una confrontación silenciosa. Merecían que su mundo de apariencias se derrumbara frente a las mismas personas para las que lo habían construido. Esto no era venganza, era un reequilibrio kármico y financiero. La deuda de dignidad iba a ser cobrada, con intereses. Mi mano se posó sobre la manija de la puerta. 8:59 p.m. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la justicia inminente. Miré a la doctora Fuentes. Ella me devolvió la mirada, una chispa de acero en sus ojos. Este era el momento que definiría el resto de mi vida. Ya no era la madre suplicante, la abuela rechazada, la cartera abierta. Era la dueña, era la auditora, y el balance estaba a punto de cerrarse. Podía oír el tintineo de las copas a lo lejos, una risa femenina flotando en el aire. Eran felices en mi casa,
con mi dinero. Pero los números no mienten. Y la ley, aunque lenta, es inexorable. La doctora Fuentes apagó el motor del auto. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el sonido de nuestras respiraciones. La promesa de la justicia era tan tangible como el frío metal de la manija de la puerta bajo mi mano. El reloj de la consola del auto marcó las 9:00 p.m. Ni un segundo más. La doctora Fuentes me miró. «Es la hora, Aurelia». Hizo una pausa. La única concesión al drama que se permitió. «La cena está servida». Salimos del auto. El frío aire de la noche de Nochebuena me golpeó el rostro. Era vigorizante. Los 2 oficiales de justicia caminaban a Prospo, nuestro lado. Cada paso sobre el asfalto era firme, deliberado. Nos dirigíamos hacia las luces, hacia la música, hacia mi casa. Mientras caminábamos esas 2 últimas calles, no pensé en Esteban como mi hijo. Pensé en él como el co-firmante de un fraude. Y Valeria era la arquitecta. Habían construido un castillo de naipes sobre cimientos de mi generosidad. Yo no iba a soplar. Simplemente iba a retirar la carta fundamental que lo sostenía todo. El contrato de comodato. La casa de 400 metros cuadrados. El Audi. Las cuotas del club. Todo estaba a punto de evaporarse. El guardia de seguridad de la garita, el mismo de la noche anterior, nos vio acercarnos. Su rostro palideció. Esta vez no intentó detenernos. Vio a los oficiales, vio la carpeta timbrada en la mano de la doctora Fuentes y vio la expresión de mi rostro. Levantó la barrera sin decir una palabra. Cruzamos el umbral. Ya no era una visitante indeseada. Era la propietaria, llegando a una inspección sorpresa. Y la auditoría, sabía, revelaría una bancarrota moral total. La puerta principal de la casa estaba entreabierta para recibir a los últimos invitados. Podíamos oír la voz de Valeria, alta y clara, en medio de un brindis. «Y por nuestro nuevo comienzo», decía, su voz llena de orgullo y champán. «Por todo lo que hemos construido». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. La doctora Fuentes me cedió el paso. Respiré hondo el aire perfumado de pino y comida cara. Era mi casa, y había venido a reclamarla. Eran las 7:30 p.m. del 24 de diciembre, la noche de Nochebuena. Estaba sentada en el asiento del copiloto del discreto sedán de la doctora Fuentes, estacionadas a 2 calles de la garita de Los Olivos. El motor estaba apagado. El frío se filtraba por las ventanas, pero yo no lo sentía. Mi abrigo de lana, el único decente que me quedaba, era una armadura delgada. Observábamos en silencio cómo el desfile de autos de lujo no cesaba. Audis, Mercedes, BMWs, todos deslizándose silenciosamente hacia la fiesta. Llevaban regalos envueltos en papeles brillantes, botellas caras. Eran la élite que Valeria tanto había cortejado, llegando a una casa que no le pertenecía, para una cena pagada con el dinero que me habían quitado. Cada auto que pasaba era una confirmación de su arrogancia. La doctora Fuentes no era una mujer de charlas triviales. Estaba tan concentrada como yo, revisando una copia de la orden de ejecución bajo la tenue luz de su teléfono. En el auto detrás del nuestro, con la misma discreción, esperaban los 2 oficiales de justicia. Éramos un equipo silencioso, una unidad quirúrgica esperando el momento preciso para la incisión. Yo no estaba nerviosa. El miedo se había consumido la noche anterior. Lo que sentía era una claridad absoluta, la misma que sentía antes de presentar una auditoría final. Sabía que mis números eran correctos, sabía que mis pruebas eran irrefutables. Solo esperaba que el reloj marcara las 9:00 p.m., el plazo final que les habíamos dado. A las 8:15 p.m., la quietud se rompió. Mi teléfono, silenciado sobre mi regazo, vibró con insistencia. La pantalla se iluminó. «Esteban». Mi corazón dio un solo golpe, fuerte. Miré a la doctora Fuentes. Ella no perdió el ritmo. Asintió. Presionó un botón en un pequeño dispositivo de grabación digital que tenía en la consola y luego me hizo un gesto para que contestara. Deslicé el dedo por la pantalla y activé el altavoz. El silencio en el auto se volvió denso, expectante. Antes de que pudiera decir «hola», su voz estalló. No con arrepentimiento, sino con una furia sorda y mimada. «Mamá, ¿se puede saber qué demonios es esta broma?», ladró. El sonido de la música clásica de fondo era inconfundible. «Valeria está histérica».
Un tipo vino aquí con papeles ridículos. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Estás senil? Su ataque fue la confirmación que necesitábamos. No había confusión, no había miedo, solo indignación de que yo me atreviera a interrumpir su fiesta. Él, que me había echado al frío 25 horas antes, ahora me acusaba de arruinar su noche. Esta llamada no era una súplica de paz, era un intento de intimidación. Mantuve mi voz tan baja y fría como el vidrio de la ventana. No es una broma, Esteban. Es un contrato de comodato que tú y Valeria firmaron. Respondí con calma, cada palabra medida. Y que violaron ayer a las 7 de la noche. Te recuerdo que la propiedad es mía. La notificación que recibieron a las 5 de la tarde era clara. Tienen hasta las 9 en punto para desalojar voluntariamente. Hubo un silencio al otro lado. Solo la música y un murmullo que supuse era Valeria, preguntando qué decía yo. La palabra mía pareció golpearlo físicamente. Entonces Esteban cambió de táctica. Pasó de la incredulidad a la amenaza. No te atreverás a hacer esto. Es Nochebuena. Están todos nuestros amigos aquí. Valeria te va a demandar por acoso. Te lo juro, mamá. Si apareces por aquí, llamaré a la policía yo mismo. Y les diré que mi madre anciana está teniendo un brote psicótico. La fealdad de sus palabras me golpeó, pero no me hirió. Al contrario, sentí una victoria fría. Acababa de admitir haber recibido la notificación. Acababa de rechazar el plazo. Y acababa de amenazarme. Todo estaba siendo grabado. Entiendo tu posición, Esteban, dije con la misma serenidad. Te veo a las 9. Y colgué. No le di la oportunidad de responder. La línea quedó muerta. Miré a la doctora Fuentes. Ella detuvo la grabación y guardó el dispositivo. Bueno, dijo con una media sonrisa sombría. Eso es lo que llamamos una pequeña victoria intermedia. Acaba de confirmar verbalmente la recepción, el rechazo de la orden y la intención hostil. Su amenaza de llamar a la policía es deliciosa. Los oficiales que traemos estarán encantados de identificarse. La dinámica había cambiado. Ya no éramos nosotros los que suplicábamos entrada. Éramos la autoridad que ellos habían decidido desafiar. Los últimos 30 minutos de espera fueron diferentes. La llamada de Esteban había quemado el último puente, la última hebra de duda sentimental que pudiera quedar en mí. Ya no era mi hijo errante. Era un ocupante hostil. Había elegido a Valeria. Había elegido la fiesta. Había elegido las apariencias por encima de la verdad y la gratitud. La tensión en el auto se volvió eléctrica. Esta ya no era una disputa familiar. Era una ejecución legal que ellos mismos habían provocado y escalado. La música de la casa de 400 metros cuadrados parecía subir de volumen. Una celebración desafiante de su propia caída inminente. El reloj marcó las 8:59 p.m. Los oficiales bajaron de su auto. La doctora Fuentes me miró. «Es la hora, Aurelia». La casa de 400 metros cuadrados rebosaba de opulencia. 30 invitados, la élite social de Los Olivos, sostenían copas de champán caro. La música clásica flotaba en el aire, mezclada con el aroma del catering de $8,000. Valeria, radiante con un vestido de diseñador rojo, estaba en el centro de la sala, levantando su copa. Su voz, llena de un orgullo triunfante, cortó la música. «¡Un brindis!», exclamó, y todos callaron. «Por nuestro nuevo comienzo, por todo lo que Esteban y yo hemos construido con tanto esfuerzo este año». Los invitados vitorearon. Esteban, a su lado, sonreía con debilidad. El perfecto consorte. Estaban en la cima absoluta de su mundo de apariencias. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de par en par. La música clásica no se detuvo, pero pareció flaquear, ahogada por una corriente de aire frío y la presencia de 4 figuras recortadas contra la noche. Yo, la doctora Fuentes a mi lado con una carpeta timbrada y detrás de nosotras, 2 oficiales de justicia, con rostros impasibles y la autoridad de la ley emanando de ellos. Caminamos sobre el mármol pulido. La música se detuvo abruptamente cuando el pianista contratado levantó las manos del teclado. 30 cabezas se giraron al unísono. El silencio que cayó fue ensordecedor, pesado, delicioso. El brindis de Valeria quedó congelado en el aire.
Los ojos de Valeria se clavaron en mí. Su rostro, segundos antes radiante de triunfo, se contrajo en una máscara de ira pura, de un color rojo más profundo que su vestido. El champán en su copa tembló. ¿Estás loca?, siseó, su voz rasgando el silencio. Pude ver a los invitados retroceder un paso, sintiendo el cambio de presión en la sala. ¡Seguridad! ¡Sáquenla! ¡Llamen a la policía! «Estás arruinando mi fiesta», señaló hacia mí con un dedo tembloroso, como si yo fuera una aparición. Demente, una mancha en su alfombra de diseñador, en lugar de la mujer que la había pagado. Su histeria era exactamente la reacción que yo esperaba. Pero antes de que Esteban pudiera balbucear una orden, la voz de la doctora Fuentes cortó el aire. Era una voz sin emoción, precisa y más alta que la de Valeria. «Valeria, Esteban», dijo, dando un paso adelante. Los oficiales de justicia se posicionaron a ambos lados de la entrada, observando a la multitud. «Mi nombre es doctora Fuentes y represento a la propietaria legal de este inmueble, la señora Aurelia Montoya». Hizo una pausa, dejando que la palabra propietaria resonara. «Se les notificó formalmente a las 5 de la tarde. Han decidido ignorar una orden extrajudicial de desalojo. Están violando un contrato de comodato. ¡Eso es basura! ¡Mentiras!», gritó Esteban, encontrando finalmente su voz, aunque era aguda por el pánico. Dio un paso protector frente a Valeria, un gesto patético de defensa. «Mamá, te has vuelto senil. Estás enferma. Esta casa es nuestra. Nos la diste». Se dirigió a los invitados, tratando de ganarse a la audiencia que ahora lo miraba con una mezcla de horror y fascinación. «Disculpen a mi madre. Ella no está bien. No sabe lo que dice». Su intento de pintarme como loca era su último recurso, la defensa del cobarde que no puede enfrentar los números. Pero yo no había venido con emociones, había venido con contabilidad. Levanté la mano, no para pedir silencio, sino para presentar la primera prueba. Mi voz salió serena, apenas por encima de un susurro, forzando a todos en la sala a inclinarse para escucharme. Un truco de poder que aprendí en las salas de juntas. «No, Esteban, no está a tu nombre», dije, mi mirada fija en la suya. Avancé un paso, y la doctora Fuentes me entregó la prueba 1, el contrato de comodato original, en su carpeta timbrada. Sostuve el documento. «Es mía, legalmente, y este es el contrato que ambos firmaron. ¿Recuerdas la cláusula 7? La que yo misma redacté». Abrí la carpeta y leí el texto resaltado en amarillo. Cláusula 7. Revocación por ingratitud o negación de acceso. Levanté la vista de la página y miré directamente a mi hijo. «Ayer, a las 7 de la noche, me negaste la entrada a mi propiedad. Eso se llama ingratitud flagrante, y es un incumplimiento de contrato». El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el hielo derritiéndose en las copas de champán abandonadas. Esteban me miraba boquiabierto, su rostro pálido. Había olvidado, como siempre, leer la letra pequeña. Había confiado en mi amor. Nunca esperó mi lógica. «Es verdad». La voz provino del grupo de invitados cerca del árbol de Navidad. Era la señora Aguirre, mi testigo. Se adelantó, su rostro severo, sus joyas brillando bajo la luz. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Una mujer cuyo estatus social era intachable, incluso para Valeria. «Yo la vi», dijo la señora Aguirre, su voz clara y fuerte, dirigiéndose a la multitud. «Yo estaba entrando anoche. Vi a Esteban echar a su madre de la garita. En el frío. Fue vergonzoso. La validación social, la única moneda que Valeria respetaba, acababa de declararla en bancarrota». El murmullo que recorrió la sala fue un susurro de serpientes. Los invitados se miraron unos a otros, las piezas encajando. La madre senil de repente parecía la víctima. La anfitriona perfecta ahora parecía un monstruo. La señora Aguirre me dio un breve y firme asentimiento. Había hecho lo correcto, no por amistad, sino por decencia. Valeria miró a la señora Aguirre con odio puro. «Tú no sabes nada. ¡Cállate!», escupió. Pero era demasiado tarde. La humillación pública que tanto temía se estaba materializando. Pero ella era la protagonista, no yo. «Pero la ingratitud fue solo el comienzo», continué, mi voz ganando fuerza.
Era el momento de la segunda prueba. La doctora Fuentes me entregó el fajo de papeles. El sonido de las hojas grapadas fue el único ruido. Ustedes vinieron a mí en 2018, diciendo que necesitaban ayuda para el enganche. Así que vendí mi apartamento de 80 metros cuadrados. Sostuve la prueba 2, los extractos bancarios. Les di $150,000. Y luego, en 2020, Esteban, dijiste que perdiste tu trabajo y no podías pagar la hipoteca. Así que yo la pagué. $2,200 cada mes, durante 36 meses. Eso suma $79,200, dije, dejando que los números colgaran en el aire. $150,000 más $79,200. Son $229,200 de mi jubilación. Y aquí están los recibos. Arrojé el fajo de extractos sobre la mesa de centro, esparciendo las pruebas sobre las bandejas de canapés de caviar. Esteban retrocedió como si le hubiera golpeado. Pude ver el momento exacto en que Valeria hizo las cuentas. El esfuerzo del que se jactaba en su brindis era, de hecho, el mío. Los invitados ahora miraban a Esteban con puro desprecio. Un hombre que le miente a su madre y vive de su jubilación. El golpe final tenía que conectar su fraude con el presente inmediato. La doctora Fuentes me entregó la última hoja. La factura del catering. La prueba 4. La sostuve en alto para que todos la vieran. Y mientras yo recortaba mis propios gastos, ustedes planearon esta fiesta. Una fiesta de $8,000. Y aquí está la factura, pagada desde la misma cuenta conjunta donde yo depositaba el dinero de la hipoteca. Estaban usando mi dinero para pagar la fiesta de la que me echaron. Miré a Valeria. Porque, como le dijiste a mi hijo en tu correo, yo arruinaba la estética. La revelación colgó en el aire, tóxica e irrefutable. El color desapareció del rostro de Valeria. Los invitados miraron la comida en sus platos con náuseas. Estaban comiendo mi sacrificio. «No puedes quitarnos la casa. Es Navidad», gritó Valeria, recurriendo al sentimentalismo que ella misma había despreciado. Era su última y patética defensa. La miré, mi rostro tranquilo, mi corazón frío. «Tú me quitaste la Navidad a mí, Valeria. Ayer, en la garita. Yo solo estoy equilibrando las cuentas. Es fin de año después de todo. Y las auditorías deben completarse. Soy tu hijo», gimió Esteban, finalmente desplomándose. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de arrepentimiento. Eran de autocompasión. «Soy tu único hijo. Me lo debes. Una madre no le hace esto a su hijo». El viejo chantaje emocional, el que había funcionado durante 45 años. Levanté mi mano para detenerlo. «Te di $229,200. Te di una casa de $800,000 para vivir sin pagar alquiler. Te di mi dignidad y mi tiempo. Ya no te debo nada, Esteban. Tú me debes respeto. Y esa deuda está vencida». La doctora Fuentes asintió a los oficiales de justicia. Ese fue el final de la conversación. Los dos hombres avanzaron, sus movimientos tranquilos y profesionales. «Señor Esteban, señora Valeria», dijo el oficial mayor, su voz resonando con autoridad civil. «La orden de desalojo es inmediata. Tienen 10 minutos para recoger sus efectos personales esenciales, abrigos, medicamentos, documentos, nada más. La propiedad debe ser desocupada. Ahora». Valeria soltó un sonido ahogado, mitad sollozo, mitad chillido. «¿Ahora?» Es una locura. El oficial no pestañeó. 10 minutos. Un cerrajero está en camino para cambiar todas las cerraduras en nombre de la propietaria. Esa fue la primera consecuencia. La patrimonial, la casa, perdida, inmediatamente. Mientras Esteban y Valeria corrían escaleras arriba, gritándose culpas el uno al otro, la doctora Fuentes dio un paso al frente para dirigirse a los invitados, que estaban paralizados. «Además», anunció con voz clara, «como representante legal de la señora Montoya, quien es la garante de muchos de sus activos, mañana a primera hora se solicitará una auditoría completa y el congelamiento de todas las cuentas mancomunadas hasta que los $229,200 sean restituidos». Hizo una pausa. «Ah, y el Audi A6 de la cochera, que está a nombre de la señora Montoya como garantía, será retirado por una grúa a las 8 a.m. Esa fue la segunda consecuencia. La financiera, el dinero, congelado, el semen hasta
símbolo de estatus. Retirado. Valeria, que bajaba las escaleras con un abrigo de piel y una caja de joyas, escuchó lo del Audi y dejó escapar un grito que fue pura agonía material. Pero nadie la consoló. La tercera consecuencia, la reputacional, se estaba desarrollando frente a sus ojos. Los 30 invitados, sus amigos importantes, no se quedaron a ofrecer apoyo. No hubo palabras de consuelo. Uno por uno, en un silencio sepulcral, tomaron sus abrigos del perchero y se dirigieron a la puerta. Fue una evacuación masiva de estatus. Nadie quería ser asociado con el fraude, la ingratitud, la humillación. Pasaron a mi lado, la mayoría sin mirarme, pero algunos, como la señora Aguirre, me dieron un breve asentimiento de respeto. Pasaron junto a Valeria y Esteban, quienes ahora estaban parados en el vestíbulo, despojados y expuestos bajo las luces brillantes de la fiesta. La humillación pública que ellos habían diseñado para mí se había vuelto en su contra con una fuerza devastadora. Estaban socialmente acabados, y todos en esa sala lo sabían. En menos de 5 minutos, la casa de 400 metros cuadrados estaba vacía. Solo quedábamos nosotros, yo, la doctora Fuentes, los 2 oficiales y los 2 inquilinos morosos parados en el mármol. El silencio era roto solo por el llanto histérico de Valeria y las excusas balbuceantes de Esteban. «Mamá, por favor, no puedes. ¿Dónde iremos?» La pregunta colgaba en el aire, patética. «Esa», intervino la doctora Fuentes, «ya no es preocupación de la señora Montoya. Su plazo de 10 minutos ha terminado. Por favor, salgan de la propiedad». Los oficiales los escoltaron hasta la puerta. Esteban llevaba una pequeña maleta de mano. Valeria solo su bolso y su abrigo de piel. Su rostro una ruina de maquillaje corrido. Los vi cruzar el umbral de la casa que yo había pagado, la casa de la que me habían echado. La puerta se cerró detrás de ellos. El sonido del cerrojo echándose fue suave, pero definitivo. Estaban afuera, en la fría noche de Nochebuena, exactamente donde me habían dejado a mí 26 horas antes. El equilibrio se había restaurado. El timbre sonó. La doctora Fuentes abrió. Era el cerrajero, un hombre con una caja de herramientas. Entró, asintió profesionalmente y se dirigió a la cerradura principal. El sonido de su taladro eléctrico, al comenzar a perforar el viejo cilindro, fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de mi casa volviendo a ser mía. Era el sonido de la seguridad, el sonido de un libro de contabilidad que finalmente, después de tantos años en números rojos, estaba perfectamente, irrevocablemente, balanceado. Me di la vuelta y miré la habitación. La comida de la fiesta estaba a medio comer, las copas de champán abandonadas. El árbol de Navidad brillaba, ajeno al drama. Tomé el regalo que había dejado en el auto de la doctora Fuentes, la pequeña caja de música. La coloqué en la repisa de la chimenea. Ya no era un regalo para Esteban, era un recordatorio para mí. Un recordatorio de que mi valor no estaba en lo que daba, sino en lo que me negaba a tolerar. La casa estaba en silencio. Por primera vez en años, sentí paz. Ha pasado un mes. El silencio en la casa de 400 metros cuadrados ya no es opresivo. Es terapéutico. Enero ha traído un sol pálido que ilumina el polvo en el aire. Restos de la fiesta de $8.000 que yo misma limpié. He quitado toda la decoración ostentosa de Valeria. Los muebles minimalistas y fríos que ella eligió han sido donados. En su lugar, he traído mis propios sillones, gastados pero cómodos, de mi antiguo apartamento de 80 metros. La casa ahora huele a mis libros y al té de manzanilla que tomo por las tardes, no a la ansiedad de Valeria por impresionar. El mármol frío bajo mis pies es un recordatorio constante. Esta es mi propiedad y mis reglas. Ayer, Esteban llamó. Era la 5ª vez esta semana. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de contestar. Un nuevo límite que me he impuesto. Su voz, al otro lado de la línea, ya no es la del hombre furioso que me amenazó en Nochebuena, sino la del niño llorón que recordaba de sus 5 años. Está viviendo en un pequeño apartamento alquilado con Valeria, un lugar que, según su descripción, es indigno. Me pidió dinero, por supuesto. Dijo que Valeria estaba deprimida y que él no conseguía trabajo. El viejo guión de la víctima.
El mismo que usó para robarme $79,200. Sostuve el teléfono, mirando mi propio reflejo en la ventana oscura del jardín. Mantuve mi voz tan serena como la noche. «Esteban», le dije, «tus finanzas ahora son tuyas. Te he dado suficiente. Si deseas verme, la visita será en mi apartamento, el pequeño que alquilé, no aquí en Los Olivos». Hice una pausa, estableciendo la regla más importante. «Y será sin Valeria. Esa condición no es negociable». Colgó después de un silencio de rabia contenida. No me importó. El poder de cortar la llamada, de establecer los términos de mi propia paz, era un lujo que no sabía que había perdido hasta que lo recuperé. La casa ya no es una prisión de estatus, es mi refugio de trabajo. He reabierto mi antigua práctica de contabilidad, pero solo para clientes selectos. He descubierto que mi mente, a los 72 años, es más aguda que nunca. La doctora Fuentes me ha referido a 2 de sus clientes más complejos, mujeres como yo, que necesitan reestructurar sus finanzas después de divorcios contenciosos. Me siento en el gran estudio, que antes era el salón de yoga inútil de Valeria, y encuentro una satisfacción profunda en hacer que los números cuadren, en proteger el patrimonio de otras. Mi competencia, oculta durante tanto tiempo, es ahora mi escudo y mi espada. El Audi A6 de Valeria fue retirado a las 8 a.m. del 25 de diciembre, tal como prometió la doctora Fuentes. La grúa hizo un ruido espantoso, el único sonido en la calle silenciosa de la mañana de Navidad. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras me preparaba mi primer café en mi casa recuperada. El banco ha congelado sus cuentas mancomunadas y la auditoría está revelando deudas que ni yo conocía, gastos frívolos que Valeria ocultaba incluso a Esteban. La casa, valorada en $800,000, está asegurada a mi nombre y he iniciado el proceso legal para reclamar los $229,200 que me deben, aunque sé que nunca veré ese dinero. La verdadera ganancia fue el desalojo. Hoy estoy en el jardín. Es una mañana fresca. Llevo puesto el suéter de lana azul que tejí para Valeria, ese que ella rechazó porque no era de marca y no combinaba con los muebles. Es cálido, confortable y me recuerda que el valor de las cosas no está en su etiqueta, sino en la intención con la que se hacen. Estoy de rodillas en la tierra, replantando las rosas que Valeria había arrancado para poner en su lugar unas esculturas de metal minimalistas y sin vida. Mis manos, cubiertas de tierra, están recuperando la belleza que ella intentó esterilizar. La jardinería es un acto de paciencia, una forma de contabilidad con la naturaleza. Mi rutina se ha transformado. Ya no espero ansiosamente una llamada telefónica o una invitación que nunca llegará. Mis días son míos. Despierto con el sol, trabajo en mis auditorías, cuido mi jardín y por las tardes leo. He recuperado la paz que sacrifiqué en el altar de la maternidad abnegada. La soledad que tanto temía no era la ausencia de Esteban, era la ausencia de mí misma. Ahora estoy acompañada por mi propia dignidad, por el respeto de las pocas personas que importan. El silencio ya no es aterrador, es pleno. Mi teléfono suena. Está sobre la mesa de piedra del jardín. No es Esteban. Reconozco el número. Es la señora Aguirre. Limpio mis manos en mi delantal y contesto. ¿Aurelia? Buenas tardes. Soy Beatriz Aguirre. Llamaba para informarle que la próxima reunión del comité de vecinos es el martes y queríamos proponerla formalmente para el puesto de tesorera. Necesitamos a alguien que ponga orden en las cuentas del condominio, alguien en quien podamos confiar. Su voz es respetuosa, directa. La mujer que me vio humillada en la garita ahora me estaba invitando a unirme a la comunidad, no como la madre de Esteban, sino como la señora Montoya, la profesional. Acepté la invitación. Es una restauración de dignidad pequeña, pero concreta. Ya no soy la visitante indeseada en Los Olivos. Soy un pilar de la comunidad que ellos intentaron usar como escenario para su farsa. Mi nombre está en la lista de propietarios. Mi voz será escuchada en las reuniones. La humillación pública que Valeria orquestó para mí se ha convertido en mi plataforma de respeto. Ella, que vivía para el estatus, ahora es una paria en el único círculo que le importaba. Yo, que vivía para mi hijo, ahora vivo para mí.
y he ganado el respeto que él nunca pudo darme. El proceso legal para recuperar el dinero será largo. Esteban y Valeria han desaparecido socialmente, probablemente viviendo de la caridad de los pocos amigos de Valeria que aún no conocen la historia completa o que son tan superficiales como ella. No me importa. La verdadera victoria no fue financiera. La victoria fue el sonido del cerrajero cambiando la cerradura en Nochebuena. La victoria es el peso del suéter tejido sobre mis hombros. La victoria es el olor de la tierra fresca en mis manos mientras planto una nueva rosa. La justicia, aprendí, no siempre viene de un tribunal. A veces viene de un contrato bien redactado. Miro la casa, mi casa, brillando bajo el sol de la tarde. Los 229.200 euros fueron el precio de mi libertad. El costo de mi educación, más dura, fue una matrícula cara para aprender la lección final de la contabilidad. Algunas deudas no se pagan con dinero, sino con consecuencias. Ellos creyeron que mi amor era un activo ilimitado que podían saquear, pero olvidaron que incluso el amor de una madre tiene un balance final, una línea roja que no se puede cruzar. La caja de música de Esteban sigue en la repisa. Es un recordatorio de que yo fui una buena madre, pero una mala auditora de afectos. Cuelgo el teléfono de la señora Aguirre y vuelvo a mi rosa. El sol se siente cálido en mi espalda. Me quitaron una cena de Navidad, pero yo les quité la casa, el auto y su falsa reputación. Aprendí que una madre perdona casi todo, pero una contadora pública no perdona una deuda. Y ellos, mi hijo y mi nuera, me debían 45 años de dignidad. La cuenta, finalmente, está saldada.